Muy buenos días, mis queridos hermanos, buenos días. Hoy estamos de nuevo reunidos como miembros del grupo bíblico. Estamos reunidos como miembros del grupo bíblico para escudriñar la Escritura, o mejor dicho, para seguir escudriñando la Escritura. En la semana pasada no pudimos estar aquí presentes porque la semana pasada tuvimos un retiro del grupo donde yo me reúno. El grupo donde yo me reúno es el grupo de Alcohólicos Anónimos, o mejor dicho, una rama de Alcohólicos Anónimos. Nosotros nos reunimos, yo me reúno en ese grupo y comparto mi experiencia de vida. Eso es lo que se hace en ese grupo, compartiendo. Es un grupo, no es una religión, porque mucha gente lo tiene como religión, sino es un programa para ayudarte a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque ese programa se trata de principios bíblicos. Quizá diría mucha gente, entonces ¿por qué no va a un templo donde se puede ayudar? Pudiéramos decir, entonces ¿por qué no va directamente a un templo para ayudar? Pero a lo mejor mucha gente ha ido y no se ha podido ayudar, y Dios levantó a alguien, a Bill. Dios levantó dos personas. Dios levanta en 1935, levanta dos personas, y esas dos personas forman este grupo que viene de otro grupo que se llama el grupo OFF. Y ese grupo es un grupo cristiano que vino de otra nación a traer ese programa. ¿Por qué? Porque definitivamente había mucha gente alcohólica que no salían de sus problemas. Entonces ese grupo viene a ayudar, y automáticamente esta persona escucha el mensaje de cómo solucionar el problema de su alcoholismo. Entonces ellos ponen en práctica. Y de ahí se levanta este programa, Alcohólicos Anónimos. El grupo donde yo me reúno es una rama de Alcohólicos Anónimos, porque ahí nosotros estamos. Ahí recibimos alcohólicos, drogadictos, prostitutas, adictos a cualquier cosa que contamine el cuerpo. También recibimos neuróticos. Bueno, todo tipo de problemas físicos y espiritualmente hablando. Todo tipo de problemas físicos y espiritualmente hablando, todo lo recibimos en ese programa. Y ahí tratamos, a través del programa, escucha bien, a través del programa tratamos de ayudar a la gente a salir de sus problemas. Ese es el objetivo del programa, de esa rama de Alcohólicos Anónimos que se levantó. Y con eso se ha podido ayudar a mucha gente, o mejor dicho, le hemos podido arrebatar al enemigo vida que ya la sociedad lo daba por perdido. Y hoy son gente de bien, gente preparada, gente que continúa haciendo lo mejor y tratando de sacar a otra gente que viene por delante. Bueno, ese es el programa. Nosotros estamos aquí para estudiar la escritura, y ver qué es lo que el Señor tiene. Pero antes de todo, quiero darle gracias al Señor. Hoy me visitan mi esposa, o mejor dicho, hoy vino conmigo mi esposa de nuevo, y mis dos hijas, Adasa y Grey, y mi esposa Nelly. Ella me acompañan. Estamos esperando a algunos otros miembros que vienen más después. Me acompañan hoy, quisieron acompañarme porque dijeron, hay que ir a acompañar. Las niñas dijeron, no, tenemos que ir con papi a acompañarme. Y hoy vinieron ellas y me acompañaron las tres. Por el camino tuvimos un pequeño percance con la bebé pequeña. No sabemos qué fue lo que le pasó, se fue en vómito. No sé si fue el desayuno, algo que comió, no sabemos qué fue, pero algo le cayó mal y la niña se fue en vómito. Pero gracias al Señor todo está bien. Y aquí estamos.
Aquí estamos esto es una miniserie que ya creo que vamos para 2 meses, si no me equivoco, cuidado, si 2 meses y algo, con la miniserie El Poder de la Fe. El Poder de la Fe, de eso se trata la miniserie, del poder de la fe. Yo decía en uno de los estudios que empezamos con una miniserie, pero el Señor va agregando y fácilmente se convierte en una serie. Cuando digo esto, me acuerdo que a veces mi esposa tiene unos sueños y yo le digo, mami, ya no es una miniserie, lo que tú tienes es una serie, porque ella sueña, despierta, vuelve y se duerme y sueña de nuevo y convierte en una serie el sueño. Entonces, el Señor ha ido agregando cada día participación, pudiéramos decir, ha ido agregando más participación en el poder de la fe. ¿Y por qué? Yo antes decía que la sangre era lo más poderoso que existía en la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, si lo enfocamos en la Biblia, automáticamente la sangre es lo más poderoso. Pero si salimos de la Biblia, nos damos cuenta que la fe es lo más poderoso. ¿Y por qué la fe es lo más poderoso? Escucha esto. Mira cómo a veces yo decía, la sangre es lo más poderoso porque la Biblia registra que antes de la fundación del mundo ya la sangre existía. Imagínate. Y yo por eso decía, la sangre es más poderoso que cualquier otra cosa. Yo traje un mensaje que también le llamaba el poder de la sangre. Y ahí podemos mirar en ese mensaje el poder que tenía la sangre. Pero vuelvo y le digo, yo creía que la sangre era lo más poderoso, pero antes que existiera la sangre, escucha esto, antes que existiera la sangre, automáticamente existió la fe, antes de la sangre. ¿Y por qué? ¿Por qué existió la fe antes de la sangre? Porque antes de la sangre automáticamente hubo que haber habido una fe para decir que esa sangre iba a limpiar la humanidad. Quiere decir que si nosotros analizamos bien qué vino primero o qué fue lo más poderoso, porque lo más poderoso es lo que llega primero. Y como la fe vino primero para justificar la sangre a limpiar la humanidad. Yo estuve pensando, voy a buscar una agüita, Yo estuve pensando en estos días. Nosotros tuvimos un retiro el fin de semana pasado, no pudimos dar el programa, y todos estos días yo estuve pensando en el poder de la fe. ¿Dónde empieza el poder de la fe? Y el poder de la fe empieza, escucha esto, el poder de la fe empieza en el cielo también. En el cielo es que empieza el poder de la fe. Gracias, mami. ¿Y cómo empieza en el cielo el poder de la fe? Porque ya podemos mirar que alguien tuvo que poner la fe en esa sangre de que podía limpiar la humanidad. Entonces, ahí que vemos, miramos que Dios, escucha esto, porque Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Eso significa que si Jesús dijo el Padre es mayor que yo, automáticamente el Padre fue el primero en mostrar esa fe. Por eso que la fe es tan poderosa. ¿Y por qué la fe es tan poderosa? Porque al Padre mostrar la fe, automáticamente, escucha esto, automáticamente cuando el Padre muestra su fe,
en esa sangre, cuando nosotros ponemos nuestra fe en esa sangre, automáticamente eso produce, pudiéramos decir, una bomba atómica. ¿Y por qué? Porque las dos, para poder trabajar, tiene que estar las dos. Tiene que estar la sangre y tiene que estar la fe. ¿Y por qué? Porque la fe viene del Padre y la sangre viene de su Hijo. Espérame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tú me estás diciendo, si Jesús es Dios, si Jesús es el Espíritu Santo, ¿cómo que el Padre y el Hijo? Es sencillo, yo preguntaba hace un tiempo atrás, ¿quién es más poderoso en mí? Estoy hablando de mí. Yo decía, mi carne no puede ser más poderoso que mi espíritu. ¿Y por qué? Porque mi carne va a padecer. Y como mi carne padece, automáticamente quiere decir que mi carne es menor, pudiéramos decirlo así, menor que mi espíritu. Ahora, en mí, mi espíritu es mayor que yo, o que este cuerpo. Entonces significa que si yo me pongo a analizar Dios, el Espíritu Santo y Jesús, automáticamente voy a determinar, como decía Jesús, el Padre es mayor que yo, mi espíritu es mayor que yo y mayor que cada uno de nosotros. Automáticamente nuestro espíritu es mayor, así mismo es el Padre, es mayor que Jesús. El Padre es mayor que Jesús. Entonces la fe empieza en el cielo. La sangre empieza en el cielo. Pero el Padre le dijo a su Hijo, porque dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, dice Juan, antes de la creación del mundo, Él vio al Cordero inmolado, o mejor dicho, al Cordero crucificado. Antes de la fundación del mundo. Eso significa que ya Dios me ha proveído antes de que hubiera la creación. Ya Dios proveyó. ¿Qué Dios proveyó? Un sacrificio. ¿Para qué? Ese sacrificio porque sabía, escucha esto, porque sabía que Adán iba a pecar. Antes de ese pecado, Dios ya había proveído ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso empieza, todo empieza en el cielo. Todo, escucha bien, todo empieza en el cielo. ¿Y cómo sabemos? Vuelvo y le repito, ya pudimos desglosar un poquito cómo empieza la fe y cómo empieza la sangre. Ahora, por eso es que Abraham, hubieron otro patriarca, pudiéramos decirlo así, que la Biblia no lo registra como padre de la fe. La Biblia quien registra como padre de la fe es Abraham. Yo estuve analizando por qué le dicen el padre de la fe. Porque hubieron otros eventos antes de Abraham que pudiéramos decir por qué estos eventos no lo pusieron como el evento de Noé, no lo pusieron como padre de la fe. ¿Por qué no pusieron a Noé como padre de la fe? No, pusieron a Abraham. ¿Y por qué pusieron a Abraham? Porque Dios decide elegir un hombre para formar una nación. Eso hace el Señor. Decide escoger un hombre. ¿Para qué? Para formar una nación. Y ese hombre que le cree a Dios, le llaman padre de la fe. ¿Por qué? Porque él fue el primero, escucha esto, él fue el primero, pudiéramos decir como padre, que le creyó a Dios. Ahora, si nosotros lográramos o pudiéramos vivir la vida que vivió Abraham, estudiar el proceso de vida que vivió Abraham como padre de la fe, nosotros pudiéramos vivir diferente.
¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento, aunque Abraham estuvo en el Antiguo Testamento, pero Abraham fue en el tiempo de gracia. ¿Y por qué en el tiempo de gracia? Porque la Biblia se divide en 4 tiempos. Y en el tiempo de Abraham fue el tiempo de gracia. ¿Y cómo fue en el tiempo de gracia? Porque en el tiempo de Abraham no había ley. En el tiempo de Abraham no había ley. ¿Y por qué no había ley? Porque yo creo que Dios todavía no era necesario poner la ley. Y por eso Dios no puso la ley ahí en ese entonces. La ley vino después, 430 años después de Abraham, cuando Moisés saca al pueblo de Dios. Entonces, como cuando Moisés saca el pueblo de Dios, automáticamente era un pueblo, según los estudiadores, dice que era 1.600.000 que había del pueblo de Dios. Automáticamente, yo creo que en ese entonces ya Dios dijo, hay que poner una ley, porque hay demasiada gente que están haciendo y deshaciendo su vida. Y ahí es que viene en Éxodo 20, es que se planta la ley de Dios. Quiere decir que de Éxodo 20 hacia abajo vivían sin ley de Dios, mejor dicho, vivían sin ley de Dios, vivían con la ley de la tierra. Lo que el hombre decía, eso era lo que se hacía. Entonces, regresando de nuevo a Abraham, Dios lo puso como padre. Dice la escritura que Abraham era padre de la fe. Y yo analicé y digo, ¿por qué padre de la fe? Estuve analizando todos estos días. Padre de la fe era, ¿por qué? Porque Abraham fue el primero en creerle a Dios. Y ahí empieza la fe. Ahora, yo decía la semana antipasada en los mensajes, el pueblo de Dios no es bendecido. Escucha bien, el pueblo de Dios no es bendecido por lo que ellos hacen. El pueblo de Dios es bendecido por lo que un hombre decidió. Un hombre decide, y cuando ese hombre decide, automáticamente el pueblo es bendecido. Nosotros hoy tomamos decisiones, y nuestras generaciones, pensando conforme a lo que Abraham hizo. Si nosotros hoy tomamos decisiones no para agradar a Dios, porque ya a Dios nosotros le agradamos, sino tomamos decisión de servirle al Señor por amor, automáticamente nuestras generaciones, escucha esto, nuestras generaciones puede hacer que tengan un futuro mejor que las generaciones pasadas que nosotros hemos tenido. Mi vida empieza a cambiar. ¿Cuándo empieza a cambiar mi vida? Cuando yo me hago cristiano. A pesar que erradamente yo anduve, no digo erradamente, sin creer en Cristo, pero no sabiendo en realidad el por qué Cristo va a la cruz por mí. Porque lo que Cristo hizo en la cruz no lo hizo por Él, lo hizo por cada uno de nosotros. Esos son los beneficios que nosotros tenemos cuando Cristo va a la cruz. Nosotros, esta miniserie, El Poder de la Fe, me ha abierto a, como pudiéramos decir, siempre ha sido así, pero ahora puedo mirar qué es lo primero que hay en la Biblia. Lo primero de la Biblia es la fe, luego sigue la sangre. Las cosas son cosas más poderosas. Como yo decía, la fe no trabaja sin la sangre, y la sangre sin la fe tampoco trabaja. Nosotros hoy vamos a continuar leyendo en Gálatas, capítulo 2,
repitiendo un poquito que hace 2 semanas atrás estuvimos leyendo para volvernos a refrescar la mente, donde el Gálatas capítulo 2 verso 16, no lo vamos a desglosar tanto como en aquella vez, porque ya nosotros terminamos de leer eso, y solamente para refrescarnos la mente de lo que Cristo hace en nosotros, del poder que tiene esa fe, pero donde la fe, como yo decía, donde yo debo depositar mi fe. ¿Para qué? Para que mi fe produzca justicia. Escucha esto. ¿Dónde yo debo depositar mi fe para que mi fe produzca justicia? Ahora, en Gálatas capítulo 2, verso 16, nosotros vamos a descubrir dónde yo tengo que depositar mi fe para que mi fe produzca justicia. En el Antiguo Testamento, el padre Abraham, como le dicen padre Abraham, porque era el padre de la fe, porque fue el primero que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, automáticamente, directamente, se hablaba con Dios, y esa fe que tú tenías automáticamente te producía justicia. Hoy, el pueblo de Dios es bendecido de todavía esa fe de Abraham le está produciendo justicia al pueblo de Dios. No por lo que el pueblo hace, sino por lo que hizo Abraham en aquel entonces. Nosotros hoy no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, no estamos viviendo bajo la cobertura de Abraham. Nosotros hoy estamos viviendo bajo la cobertura de Cristo. Por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Si nosotros nos gustaría que nuestra fe produzca justicia, automáticamente tenemos que tener la fe en Cristo para que esa fe produzca justicia en nosotros. Dice Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escucha esto. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pudiéramos decir, automáticamente, si queremos justicia, automáticamente no podemos trabajar con la ley. Yo decía hace un tiempo atrás, ¿qué es trabajar en la ley? Porque si no se lo explica, automáticamente, si no se me explica eso, ¿y cómo yo sé? Escucha esto. ¿Cómo yo sé que estoy trabajando bajo la ley y estoy recibiendo la justificación delante de los ojos de Dios? Ahora, todo lo que yo haga, escucha esto, ¿cómo trabaja la ley? Porque así trabajaba en el Antiguo Testamento. Cuando yo quería llegar a la presencia de Dios, automáticamente yo tenía que hacer cualquier sacrificio para llegar a la presencia de Dios. Ese era el mandamiento que había en el Antiguo Testamento. Pero como muchas veces he dicho, nosotros hoy no estamos viviendo en el Antiguo Testamento, estamos viviendo en un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto que Cristo hizo en la cruz para favor del pueblo, de la humanidad completa. Eso significa que nosotros tenemos que trabajar diferente. Vuelvo y repito, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Escucha bien, la fe de Jesucristo es la que me da a mí el poder, la autoridad delante de los ojos de Dios. No mi fe, no la fe de cada uno de ustedes. No, la fe de Jesucristo es la que me da a mí el poder para yo entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Solo la fe de Jesucristo, según Gálatas, es lo único que me da la entrada. Y así es. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento había un lugar, esto es una recopilación de lo que se estaba viviendo. En el Antiguo Testamento había un lugar donde se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era un sitio que no todos podían entrar.
En el lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote podía entrar y no cuando él quería. Dice la escritura que una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar y no podía entrar así. No, era un sumo sacerdote elegido. Era un elegido, ¿por qué? Porque iba a entrar a la presencia de Dios y automáticamente el sumo sacerdote, o mejor dicho, la ofrenda que hacía era símbolo de Cristo. ¿Qué significaba eso en ese lugar? Pudiéramos decir que este sitio aquí era el sitio del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo para llamarle lugar santísimo? No era un lugar cualquiera. Era un lugar que estaba en el arca del pacto. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Ese era el símbolo de la presencia de Dios. Eso significaba que para tú poder entrar al lugar santísimo, tenía que hacer un sacrificio perfecto. ¿Y por qué un sacrificio perfecto? Porque ese sacrificio perfecto era símbolo de lo que Cristo venía a hacer en la cruz. Ese era el objetivo, por el cual tenía que ser perfecto. Automáticamente cuando se hacía ese sacrificio, automáticamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Cuando Cristo va a la cruz, imagínate cómo decir, cuando Cristo va a la cruz, dice la escritura que el velo se rasga en dos. ¿Eso qué significa? Dándonos paso a que nosotros no tengamos que hacer ningún sacrificio para entrar a la presencia de Dios. Mucha gente ahora anda buscando la presencia de Dios porque a lo mejor quizá, y no lo juzgo como mal, sino no ha entendido el mensaje de Cristo 100%. ¿Y por qué no he entendido el mensaje de Cristo 100%? Porque lo único que te da a la entrada al lugar santísimo es el sacrificio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, un cordero inmolado era lo único que te daba la potestad para tú entrar al lugar santísimo. No cualquier sacrificio. ¿Y por qué? Porque, ese sacrificio automáticamente, ¿qué era lo que te daba? Te daba el poder para entrar a la presencia de Dios. Eso era lo que hacía, eso era lo que hacía ese sacrificio de Cristo en la cruz. Te daba el poder para entrar al lugar santísimo. Vamos a cortarlo aquí y seguir ahorita en un momento.